El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Para el gobierno del cambio, lo prometido es deuda. A través de ríos y montañas, llevamos atención y salud preventiva a los rincones más alejados del país, con equipos básicos de salud conformados por profesionales en medicina, enfermería y psicología. Llegamos hasta los hogares de quienes más lo necesitan. Y eso es lo que tratamos, que todos tengan salud, se les pueda llevar hasta el más mínimo rincón. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenidos a Así Avanza el Cambio, en su especial Un Gobierno que Cumple. En este espacio usted conocerá los logros más significativos del Gobierno Nacional durante este 2024. Saludamos a quienes nos siguen a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Daniel, ¿qué tal? Zahira, este año el gobierno del presidente Gustavo Petro se caracterizó por llegar a los territorios más excluidos del país, escuchando a las comunidades y entregando oferta institucional basada en la lucha contra el hambre, el acceso a la conectividad, la infraestructura, la transformación del territorio y, lo más importante, Zahira, que el agro colombiano sea el principal motor de la economía del país. De esta manera, el gobierno nacional avanza en el cumplimiento de su Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. La justicia social es la clave del gobierno del cambio para el desarrollo del país. Es por esto que una de las banderas es la economía popular. Esta política ha permitido el desplome de las cifras de pobreza en Colombia. Solo en 2024 el gobierno sacó a 2.5 millones de personas del hambre en el país. En el siguiente informe les mostramos los avances de la economía popular. Por eso ustedes han visto una represión contra las formas económicas con que la mayor parte de la población ha tratado de sobrevivir en estas tierras. Esta economía la hemos llamado economía popular. La llamamos así porque no estamos de acuerdo en esa visión ideológica que los últimos gobiernos han tenido acerca que hay una economía formal y que hay una economía informal, y que se trata de hacerle la guerra a la economía informal. Una de las misiones que me ha encomendado el presidente de la República es organizar la gente a través del trabajo solidario que se llama el Capital Semilla. Pueden inscribirse proyectos individuales de emprendimiento, pueden inscribirse proyectos colectivos, esto es juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones, y nosotros desde Prosperidad les vamos a patrocinar sus proyectos productivos para que en adelante puedan generar sus propios ingresos. Las transferencias van a ir cediendo lugar a la economía popular, a proyectos productivos de economía popular. Hace un año, por estas calles de este barrio en Buenaventura corría sangre. Hoy corren los niños, corren los músicos, los bailarines, los deportistas. Todo esto gracias a la tregua que se firmó entre chotas y espartanos. Nosotros como gobierno nacional trayendo la oferta institucional de la economía popular para que la gente se inscriba sus emprendimientos, para que entiendan que es a través del trabajo como uno puede alcanzar la riqueza. Desde el gobierno nacional nos puedan apoyar con la formación empresarial y fortalecer las iniciativas que tenemos. El ingreso solidario y las transferencias monetarias han aportado a la reducción de la brecha de pobreza entre las poblaciones más vulnerables, que son los jóvenes, los adultos mayores y las madres cabeza de familia. No es un regalo,
como ciertos sectores pudientes de la sociedad colombiana llaman a este tipo de transferencias que se entregan a personas que han trabajado toda su vida, sea en el hogar, como muchas mujeres criando los hijos. En lo corrido de este 2024, el gobierno ha atendido a 4,9 millones de hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, beneficiando con transferencias monetarias a 4,6 millones de mujeres. Soy madre cabeza de hogar, soy desplazada también. Tengo una niña de 3 años, me llegan 500.000 pesos. Saludo, agradecimiento a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar y a todos los de Prosperidad Social que hacen esto posible para nosotras las madres cabezas de hogar. Para los próximos años, las transferencias van a ir cediendo lugar a la economía popular, a proyectos productivos de economía popular. O sea, la gente tiene que trabajar y producir su propio ingreso. Yo soy beneficiaria del programa Renta Joven y emprendedora de esta universidad. Tomo esa plata de Renta Joven y empiezo con el plante para el negocio de las obleas. Soy beneficiaria de la devolución del IVA. Contribuyen al sostenimiento de la población vulnerable, la persona que lo necesita y lo requiere. Además, se atendieron a 1,7 millones de adultos mayores con el programa Colombia Mayor, de los cuales 512.296 han recibido un monto diferenciado de 225.000 pesos, lo que ha exigido una inversión de 814.912 millones de pesos. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo. Ay, que me llegan en tan buen tiempo. Un pesito más que le den a uno, eso no le estorba a uno. Ah, no, claro, eso le da una energía a uno tremenda, claro, que uno dice, si antes compraba un solo pan, ahora compro 2. El derecho a vivir en dignidad y con orgullo, el derecho a vivir en paz en la vejez. Señor presidente, primero, ¿cómo está? Estoy muy contenta, muy agradecida por lo que ha hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida. Adicionalmente, este año han sido apoyados con recursos para avanzar en su proceso de inclusión social y económica 2.972 participantes del programa Jóvenes en Paz. En la búsqueda de la defensa de los derechos y que la población mayor del país viva en dignidad, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional que entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo, que sea para las mamás del hogar, el derecho a vivir en paz en la vejez, el derecho a vivir en dignidad y con orgullo de haber transitado con su vida en este país que es el país de la belleza, por el cual indudablemente vale la pena vivir y vale la pena morir también. Generalmente yo me levanto sobre las 5:30 de la mañana. Lo primero que hago es ducharme con agua fría, sabroso. Luego después preparo un tintico, me tomo mi tintico. Dedico a tomarme cualquier cosita de desayuno. Alisto las cositas, me acabo de alistar y me vengo para acá. Generalmente estoy llegando a veces entre faltando un cuarto para las 8 o las 8 y cuarto, pues muy tardar. Estoy acá en el puesto. Y laboro hasta las 5 de la tarde. Ustedes recuerdan que los fondos privados de pensiones se pensionaban a 1.150 semanas y a la edad misma de 57 mujeres, 62 hombres. Ese es un porcentaje más o menos, o un número mejor, de unos 300.000 colombianos. Si ellos quieren y ya cumplieron esa edad y tienen la semana,
pasan a los fondos y ellos deben pensionarlo. Y entonces vamos aumentando el número de pensionados. Nosotros superamos el 1.800.000 pensionados en Colombia. Los fondos privados deben tener unos 350.000 pensionados, pero la tarea de nosotros es hacer que los que llenan los requisitos en la transición que señala la ley, lo podamos hacer. Me sirve para pagar servicios y para ajustar para comidita. Me siento muy contenta por eso. Que esto me sirve para mí misma, para comprar lo que yo necesito. Yo estoy muy agradecida, estoy muy contenta porque en realidad pues plata así no la da nadie. Al cierre de octubre de 2024 hubo un incremento de 8.895 personas afiliadas a Colpensiones, llegando a un total de 6.872.174. Con corte de octubre, 8.643 colombianos y colombianas comenzaron a recibir su pensión, sumándose a las 1.732.730 personas que reciben esta prestación constantemente. A cierre de octubre, el programa BEPS de Colpensiones cuenta con 52.273 beneficiarios, quienes reciben un ingreso promedio de 332.979 pesos mensuales. En nuestra edad, pues sí necesitábamos una ayudita económica del Estado, que estábamos más bien abandonados prácticamente. Nosotros queremos acompañar a esos hombres que fueron del trabajo, a esas mujeres que fueron del trabajo y que hoy merecen la pena, que se sienten en un parque no a vender el bonais o el puesto de ventas ambulantes, sino a mirar la vida, a reflexionar, a pensar, a recordar los momentos de felicidad. El gobierno nacional continuó impulsando proyectos estratégicos que han fortalecido específicamente el sector de transporte y de infraestructura. Daniel, el objetivo principal, seguir haciendo realidad el compromiso de construir un país más equitativo y sostenible. El Ministerio de Transporte, con el apoyo del Instituto Nacional de Vías, ha liderado programas como Caminos Comunitarios para la Paz Total, destinados a rehabilitar vías terciarias en regiones apartadas. Este programa, que beneficia directamente a más de 330.000 personas, refleja el espíritu del gobierno, donde prima la vida y la igualdad, la misión de conectar comunidades históricamente olvidadas y fortalecer las economías locales. Durante estos 2 años hemos hecho una inversión cercana a los 700.000 millones de pesos. Hemos firmado más de 2.100 convenios con juntas de acción comunal en todo el territorio nacional. Eso nos permite hoy sumar y tener una meta física de cerca de 5.000 kilómetros donde estamos mejorando la transitabilidad. En 2024 se firmaron más de 1.100 convenios solidarios con una inversión de 289.000 millones de pesos, mientras que los proyectos con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras lograron rehabilitar más de 102 kilómetros de vías en 14 departamentos, con una inversión superior a los 125.000 millones de pesos. Por su parte, las concesiones de cuarta generación, las autopistas que conectan los centros urbanos, también han experimentado un avance significativo durante el mandato del presidente Gustavo Petro. Tocan fibras muy sensibles, por cuanto buena parte de ellas se ejecuta actualmente en regiones apartadas o en departamentos donde la ausencia del Estado ha sido por décadas una constante. Es el caso de proyectos tales como la conexión Alta Guajira, la variante San Francisco-Mocoa, la vía Curos-Málaga, la conectividad Arauca-Casanare o los corredores del Paletará y el Libertador en el Cauca. Yo creo que aquí tenemos que garantizar más pista que edificio, antes que nada. Minimalismo para garantizar que lleguen los aviones reales, los aviones de metal, y no se vayan los aviones humanos. Además, el sector ferroviario recibió un nuevo impulso con inversiones de 150.000 millones de pesos en los corredores La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito, consolidando así un sistema de transporte más eficiente y sostenible. Y entonces eso es sangre ya de nosotros, el riel es la sangre de nosotros.
Un ejemplo reciente del compromiso del gobierno es el cierre financiero del aeropuerto del Café, liderado por el Ministerio de Transporte en articulación con la Gobernación de Caldas y otros actores regionales. Esta obra mejorará la conectividad del país, beneficiando especialmente al sector agrícola, facilitando la exportación de productos como café, flores y banano. Este sector, todo el eje cafetero a 2047 tiene una proyección de 8 millones de pasajeros, de los cuales 3 millones pueden estar en este aeropuerto de Aerocafé. El aeropuerto contará con una pista pavimentada de 1.460 metros de longitud, diseñada para recibir aviones con capacidad para 70 pasajeros y generará casi 3.000 empleos en su fase de construcción. Este proyecto reafirma la visión del gobierno de conectar Colombia con sostenibilidad y equidad. Las juntas de acción comunal, el programa de Hambre Cero, los puntos de abastecimiento Paz y la economía popular marcaron un antes y un después en la lucha contra el hambre y la pobreza en este 2024. Veamos los resultados. Tenemos que centrar el subsidio en donde la gente más lo necesita. No es en la gente que puede trabajar, a la cual hay que estimular hacia el trabajo y ayudar al trabajo. Es en los sectores de la sociedad que no se les pide el trabajo o ya no pueden trabajar. Con nuestros equipos técnicos hemos trabajado un convenio que beneficia a 9.300 familias, en su mayoría campesinas y también étnicas. Este programa tiene como objetivo mitigar el hambre en las zonas de Colombia donde más hambre existe. Es un programa que entrega insumos para estas poblaciones. Muchos escogieron avicultura, pero también hay entregas de ovejas para mejorar la seguridad alimentaria de las familias. En cumplimiento del plan de lucha contra el hambre, el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha la construcción de los primeros 150 puntos de abastecimiento solidario, que son centros de comercialización con comedores y cocinas comunitarias. Bueno, primera vez en mi vida pues llega un proyecto aquí de prosperidad social con tanta acogida, un proyecto excelente. Nos trajeron las semillas, nos han traído las herramientas. Y en este país donde 7 millones de colombianos aguantan hambre, sé que estas pequeñas obras contribuyen a mitigar ese que puede ser el flagelo más terrible que pueda sufrir un ser humano, que es el hambre. Muy agradecida en verdad por la oportunidad que nos han dado de recibir esta bendición, poder tener en nuestro hogar esta hortaliza que en verdad ha sido una bendición para nosotros. Un proyecto muy querido, muy próspero para la salud. Para uno alimentarse, tiene muchas cosas que tiene que uno agradecerle a este proyecto. Quiero traerle este mensaje del presidente. Estamos seguros de que esa Colombia Profundo se va a transformar. Es la manera, la única tal vez, de poder alcanzar una paz verdadera, es haciendo que la gente que nunca ha tenido nada tenga por lo menos un acercamiento a la prosperidad, un acercamiento a una vida digna. La esencia de esta lucha de tantas décadas de los movimientos progresistas tiene que culminar sí o sí con que este país tenga más justicia social. Estamos poniendo la primera piedra. Esto se instala sobre el suelo, solo necesita una plaqueta de cemento y sobre ella se arma con el mismo confort, pero rápidamente unas instalaciones que permiten prestar el servicio ya. Presidente Petro nos encomendó acabar con el hambre en Colombia y en lo posible con la pobreza extrema. Que construyéramos 1.000 centros de abastecimiento en todo el país para que los campesinos pudieran llevar sus mercados, venderlos, puesto que no habría intermediarios. Nosotros vamos a hacer 150 en 8 meses. La ejecución de esta política, impulsada a través de Prosperidad Social, avanza inicialmente en 27 departamentos y 127 municipios, los más golpeados por el hambre, la pobreza y la violencia en el país, y cuenta con una inversión de 520.000 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ordenó el aumento de las operaciones para enfrentar el delito del contrabando en el país. Estas mercancías incautadas en los operativos están siendo entregadas a las poblaciones vulnerables para superar la pobreza y combatir el hambre. El contrabando evade aranceles e impuestos y afecta a hogares en condiciones de vulnerabilidad. Es por esto que Prosperidad Social y la DIAN crearon una alianza para devolver parte de ese dinero a las personas necesitadas en bienes.
La mercancía que se incauta va a ser entregada a la gente pobre del país. Entre la DIAN y la Policía Nacional han hecho posible que muchas de estas mercancías no se vayan al comercio ilegal, sino que sean incautadas y devueltas a sus dueños. Los impuestos en Colombia son los que nos permiten la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, y si nosotros no contribuimos con los impuestos no hay nada. Y por eso con el Departamento de Prosperidad Social hemos iniciado esta actividad, que estas mercancías incautadas le sirvan a la gente pobre. Es por eso que esta mercancía hoy no es que se les esté regalando a ustedes, se les está devolviendo, esto es de ustedes. Con corte a 5 de diciembre del 2024, Prosperidad Social ha entregado bienes en 52 municipios de 11 departamentos, lo que se ha traducido en una inversión de 30.000 millones de pesos. Hoy nos llevamos de parte del Departamento de Prosperidad Social y nuestro presidente Gustavo Petro estos hermosos detalles. Mi hija fue beneficiada con un comedor. Pues fue algo muy bonito y muy agradecida con Prosperidad Social, pues por los kits que nos regalaron. Gracias a Prosperidad Social, a la DIAN y a todo el gabinete del gobierno por este bello detalle con nosotros. Pero lo que estamos haciendo cuando a ustedes les entregan unas telas, esas no se las está regalando ni el director de la DIAN, ni el señor de Fusinger, ni Prosperidad. Les estamos devolviendo algo que a ustedes les robaron. Ustedes mismas produzcan con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su propio esfuerzo y trabajo, la prosperidad para sus familias. Pagar la carrera universitaria y hasta lograr con disciplina y constancia una vivienda. A quienes no la tenemos, ¿por qué no? Prendas hechas por nosotras mismas. Unas sábanas que abrigan nuestras noches soñando realidades. Con telas que han sido incautadas del contrabando. Es decir, aquí hay una apropiación popular de lo que era una economía ilícita y la han vuelto una economía lícita. Prosperidad Social ha inaugurado más de 300 obras que se encontraban estancadas por problemas jurídicos, financieros y técnicos, calificadas como elefantes blancos. Acabar con los llamados elefantes blancos, que significan obras inconclusas o abandonadas en los territorios durante gobiernos anteriores, es una de las políticas de choque aplicadas por el gobierno nacional. La diferencia entre los caminos que venimos transitando y la placahuella, mira, que algunos consideran obras menores, pero miren el cambio tan sustancial, cómo le cambia la vida esto a los campesinos, la verdad, mira. ¿Eso sí para qué? Así llueva lo que llueva, esto ya no se vuelve barro ni nada. Pues muchas gracias Prosperidad Social por haber hecho esta maravilla de placahuella. Y nunca habíamos casi pavimentado todo un pueblo, 81% del pueblo quedó pavimentado. Eso les va a dar a ustedes un desarrollo enorme. En el tiempo en que estuvo paralizada esta obra, denominaron Puente de la Vergüenza y hoy le estamos cambiando el nombre por el Puente del Orgullo. Si nosotros tenemos a nuestros campesinos trabajando, vamos a tener alimento, vamos a tener una vida digna, como el presidente quiere. Registros de Prosperidad Social indican que se han inaugurado 346 obras que estaban estancadas por problemas jurídicos, financieros y técnicos. Entre estas se encuentran colegios, placahuellas, vías en concreto y hospitales. Hemos empezado una serie de visitas a los elefantes blancos. Inaudito, una obra, un colegio que le podría estar prestando un servicio a la comunidad, está parado hace 5 años. La alcaldesa del municipio, y ante ella pues les vamos a hacer este compromiso, y es que este colegio empieza a funcionar sí o sí este año. De verdad siento mucha satisfacción, mucha emoción de poder lograr este gran proyecto de impacto social. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Bolívar, al gobierno nacional, por haberse tomado la iniciativa de rescatar todos estos proyectos que estaban olvidados. En el 2024 se reactivaron 61 obras estancadas y ya se han entregado 39, las cuales superan 99.500 millones de pesos. Colombia cierra el 2024 recuperando el sendero del crecimiento económico post-pandemia y las cifras así lo confirman. De hecho, el panorama para 2025 es muy positivo. La revista inglesa The Economist calificó a Colombia como la 6ª mejor economía del mundo, apenas superada por las de España, Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia.
En este sentido, existen otros indicadores que muestran el repunte del crecimiento económico del país en este año que termina. Cuando uno habla de macroeconomía, yo creo que es fundamental tener tres variables: PIB, desempleo e inflación. Entonces, para 2024, el PIB o el crecimiento porcentual del PIB, que es lo que uno llama el crecimiento económico en macroeconomía, va a crecer alrededor del 2%, 1.92 es lo que estamos esperando, y el año pasado solo fue del 0.6. Es decir, este año la economía va a crecer 3 veces lo que creció el año anterior. Tenemos una inflación bajando, metiéndose al rango meta, con unas tasas de interés que también están bajando, y un desempleo que ha orbitado entre el 9.5 y el 10% a lo largo del año, que es una tasa, de hecho, niveles prepandemia normal para Colombia. Estamos recuperando el crecimiento económico, debemos terminar entre 1.8%, 2%, y en el 2025 se recuperará hacia el 3%. Sacó la inflación al mes de noviembre de 2024. 5.20 el acumulado. Llevamos 21 meses controlando la inflación en Colombia. La recibimos en 13.34. La entregamos hoy en 5.20. La inflación ha bajado 814 puntos. Mientras que la tasa de intervención del Banco de la República solo ha bajado 350. Hemos hecho un recorte de 28 billones, hemos hecho un manejo eficiente de la liquidez para cumplir la regla fiscal en 2024. Hemos pagado la deuda, pagamos la deuda financiera, pagamos la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No como nos lo dejaron, que era pagarla con el presupuesto. No, es resolviendo la brecha, y le vamos a dejar resuelto al próximo gobierno el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, totalmente liquidado y ajustado. Pero nosotros, si en el 2023 pagamos FEPEC completo, es decir, ese fondo de estabilización de gasolina y de diésel, hemos logrado cerrar la brecha. Para el 2025 ya la deuda del FEPEC no son 23, sino son 7 billones. El gobierno del cambio logró que el Congreso de la República le ampliara el cupo de endeudamiento para garantizar el pago de compromisos adquiridos. El Congreso tiene que ver que el presupuesto que presentó el gobierno es completamente responsable. Es un presupuesto donde la deuda es mucho más alta que la inversión. Este año, el sector agropecuario aumentó su participación en el Producto Interno Bruto Nacional y se consolida como un motor clave de la economía. Según el DANE, el sector agrario tuvo un crecimiento del 10,7%. Los informes del Departamento Nacional de Estadística lo confirman. El campo colombiano ha sido protagonista en la economía nacional durante este 2024. Y es que la agricultura colombiana se destaca como una impulsora de la recuperación económica revelada. A lo largo del año, las actividades relacionadas con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca estuvieron en el centro del repunte económico. ¿Qué ha significado esto? Que las políticas económicas implementadas por el gobierno del cambio han beneficiado a familias campesinas que derivan su sustento de actividades agropecuarias. La agricultura creció 9.3. ¿Cuándo había crecido la agricultura 9.3 en Colombia? Con un escenario favorable, pues entonces aquí lo que tendríamos que decir es que tenemos que profundizar en el elemento de hacer que la tierra sea un instrumento de producción. Todo con un solo objetivo: redignificar la vida en el campo colombiano, creando bienestar para sus habitantes. Estas cifras han impactado de manera positiva y se refleja en 1. Generación de puestos de trabajo, reduciendo las tasas de desempleo. 2. La reducción del índice de inflación de alimentos. 3. Aumento de las exportaciones de productos del campo, destacándose el café y el cacao.
y la apertura de nuevos mercados para productos como aguacatejas, banano, flores, cítricos, mango, maracuyá, gulupa, uchuva, arándanos, aceite de palma y plátano. Pero a propósito de café y cacao, ojo a los datos. Entre noviembre del 2023 y octubre del 2024, la producción de café fue de 12,9 millones de sacos, y a esto se le suma el precio que alcanzó en mercados internacionales, valores que no se veían desde hace 13 años y 6 meses. Y el cacao no se queda atrás. Aroma y calidad hacen que este fruto tenga un enorme potencial exportador. En los primeros 9 meses del 2024, las exportaciones de cacao y sus derivados llegaron a 195,3 millones de dólares, un aumento del 103,7%. Estados Unidos, México, Ecuador, Costa Rica y Venezuela han probado lo mejor de nuestro cacao, el fruto de la paz. El gobierno nacional está construyendo un país basado en la belleza, en su gente, en su diversidad, en su cultura y la naturaleza. Con la nueva imagen ante el mundo, el país ha logrado superar los 6 millones de turistas internacionales hacia Colombia. Es por esto que el año que termina ha sido muy positivo para los sectores de turismo, industria y comercio, considerados motores de la reactivación económica. Y así las cifras lo demuestran. Colombia es el país de América Latina que más aumentó el turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno de los motores para la reactivación económica del país, cierra 2024 con cifras positivas en sus 3 componentes. Colombia puede reemplazar sus divisas carboneras y petroleras en parte y en gran parte por el turismo. Y avanzaríamos. Eso es lo que hemos intentado en este gobierno. Y en los años que estamos aquí, ya 2 años largos, permanentemente el turismo ha crecido en Colombia. Los datos nos indican eso. Los datos nos indican que hemos crecido en número de visitantes extranjeros de manera importante, con cifras de 2 dígitos de crecimiento. Es probable que para este año, cuando finalice, hayamos sobrepasado los 10.000 millones de dólares de divisas. Pero 10.000 millones de dólares en divisas de turismo en Colombia significa que sobrepasamos las divisas carboneras. Entre enero y octubre llegaron a Colombia 5.325.486 visitantes no residentes, es decir, cerca de 460.000 personas más que en el mismo periodo de 2023. Se espera para el cierre del año una cifra histórica de 6.200.000 visitantes. Entre enero y noviembre de este año, se movilizaron por el transporte aéreo 51.310.000 pasajeros. El Ministerio lanzó la campaña por Mi Colombia para promover el turismo responsable y sustentable mediante 7 líneas de trabajo. A esto se suman estrategias de promoción. Para esta época se lanzó la estrategia Rutas de Navidad, 5 corredores que conectan a los viajeros con la riqueza cultural, histórica, natural y de experiencia, fomentando el turismo sostenible y el desarrollo económico local. A septiembre de 2024, las exportaciones no mineras alcanzaron su punto más alto. Mientras tanto, el sector industrial cierra el año con cifras al alza. De la misma manera, en 2024 el Ministerio facilitó créditos a pequeñas y medianas empresas. También se logró el Pacto por el Acero para proteger la industria siderúrgica nacional, los cultivadores de cebolla roja y el sector lechero. Uno
de los pilares del gobierno nacional es la paz total. En ese contexto, el Ejecutivo avanza con celeridad en la implementación del punto 1 del acuerdo de paz relacionado con la reforma agraria. En la actualidad se han formalizado títulos de propiedad sobre 1,2 millones de hectáreas para familias en situación de informalidad. El campesino es el agua, el campesino es el combustible de todos los que viven en el campo urbano. Sin campesino no hay vida. La reforma agraria no se detiene en el país. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha materializado la formalización de 1.253.374 hectáreas de tierra en tan solo 2 años y medio. Mi sueño se hizo realidad, que yo lo que quería era tener mis tierras, tener mis animales, mi siembra de maíz, ya tengo maíz, ya comí bollo, comí arepitas de maíz, y uyama y frijoles, y eso yo me siento feliz. Al comparar los resultados del gobierno del cambio con la gestión del expresidente Iván Duque, se puede observar que se formalizaron tan solo 1.072.519 hectáreas y en el de Juan Manuel Santos 265.088 hectáreas. Es decir, que el gobierno del presidente Gustavo Petro está cumpliendo con el punto 1 del acuerdo de paz. Estamos agradecidos de verdad que con este gobierno, porque durante mucho tiempo esperábamos un gobierno del campesino, de nosotros los campesinos. Y ahora que ya lo tenemos, queremos seguir con este presidente. Las comunidades campesinas, negras e indígenas han sido fundamentales. A estas poblaciones se les ha cumplido con la entrega de 300.000 hectáreas. Eso es una bendición de Dios. Y aunque nos den eso, yo sé que de todo vamos a sembrar. Con la formalización de predios, la adjudicación de bienes baldíos y el impulso de proyectos productivos sostenibles, el gobierno nacional busca reducir las desigualdades históricas y fortalecer el desarrollo rural e integral del país. En el marco de la implementación del acuerdo de paz, una de las poblaciones beneficiadas son los firmantes, personas que dejaron las armas para apostarle a la prosperidad del país desde la legalidad. Conozcamos la historia de quienes ahora tienen tierras para el desarrollo productivo. Hace 8 años soñamos con una reforma agraria. Es un lindo amanecer en los montes de María. Las aves cantan, acompaña una gaita sus bellas melodías. Hace 8 años decidimos apostarle a la paz. No pensábamos que en esta Navidad íbamos a finalizar este año con tierras para trabajar, donde cultivamos el maíz, la yuca, el ajonjolí, el plátano, el ñame. Agradecerle al presidente que está haciendo su trabajo con el campesino como él lo prometió. Los firmantes de paz hace 8 años nos asentamos a discutir la reforma rural integral por el propósito de que el campesino tenga la tierra. Por eso hoy nosotros nos sentimos orgullosos del gobierno del cambio porque se ha hecho realidad ese punto 1 de los acuerdos de paz, un punto que fue luchado, fue negociado. Y hoy por hoy el campesino y los firmantes de paz tienen tierras para cultivar. Para los colombianos, una feliz Navidad de parte de los firmantes del acuerdo de paz, que sí le apostamos al cambio del gobierno de Gustavo Petro. La justicia social es la base de la paz en los territorios. Por eso avanza en el Congreso de la República la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, a la que solo le restan 2 debates en el Congreso. El gobierno del presidente Gustavo Petro propuso en el Congreso de la República el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria y rural. Tenemos un proyecto de ley que da cuenta del momento histórico que este Congreso, que este gobierno y que el Estado en su conjunto debe afrontar. Seguir negando la justicia para el campo es seguir sometiéndonos al vaivén de la guerra. Ha logrado constituir 176 resguardos indígenas y 76 titulaciones colectivas de comunidades afro. Se trata de demostrar, de afirmar que no solo cumplimos las órdenes judiciales, sino que cumplimos esa orden de restitución de la tierra de este pueblo con la convicción de que devolver, de que reconocer,
de que respetar los derechos sobre el territorio son la garantía y la esencia de esa paz que dialogamos. Además, con una inversión de 8.320 millones de pesos, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 22 iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico y de género para garantizar su seguridad alimentaria y fortalecer sus prácticas tradicionales. Hemos siempre conservado el territorio, le hemos protegido mucho y nosotros creemos que en la conservación tenemos todas las cosas. Con esta medida se facilita el desarrollo étnico de las negritudes de conformidad con sus prácticas tradicionales y de producción ancestrales. Las zonas de reserva campesina para quienes trabajan la tierra son el epicentro de la vida, de la construcción de la paz y la base de la reforma agraria. Ya se han constituido 13 zonas de reserva campesina en el país. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, ha priorizado las zonas de reserva campesina como parte de la agenda de la reforma agraria. En solo 2 años y medio se han constituido 13 zonas de reserva campesina a lo largo y ancho del país, es decir, más de la mitad de las 20 zonas creadas en el país desde 1994. Y es tan importante porque es la primera vez que descubrimos que podemos levantar la mano y ser escuchados como campesinos. De esta manera se ha garantizado el acceso del campesinado a más de 556.261 hectáreas para fomentar la sostenibilidad ambiental y la economía rural. La ruta de construcción ya tiene casi 3 décadas, de construcción social, de formación, de educación. Es pensar un poco más allá en la producción de alimentos en concreto, o un poco más allá pensarnos en cómo se cuida el territorio, cómo se cuida el medio ambiente. Las zonas de reserva campesina están ubicadas en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Córdoba y Antioquia. Hoy es un día histórico para el país, para el campesinado y juventudes campesinas. Hoy encontramos los caminos de la concertación y decisión que por años históricamente hemos sido individualizados. Además, se expidió y se reglamentó el decreto 1004 del 2024 que regula el funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos para coordinar políticas públicas a favor de la población campesina. Aquí se resume la brega del campesinado para lograr reconocimiento. Materializamos las disposiciones del artículo 64 de la Constitución, modificado por el acto legislativo que promovió el Gobierno Nacional en el 2023 y que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. La revolución por la vida se vive desde los territorios. Seamos testigos de cómo se recuperaron en la subregión de San Jorge 2.400 hectáreas del complejo Cenagoso en Machado, Sucre. La subregión del San Jorge es una zona del país adornada por ríos, ciénagas y zapales. En ella, el campesinado ha desarrollado lo que el sociólogo Orlando Falsborda catalogó como cultura anfibia, una forma de vida que consiste en la adaptación a los recursos que ofrecen la tierra y el agua, y en la que sus habitantes se reconocen como agropescadores. El campesino pesca y cultiva y pesca. Hay veces que hay un momento que hay un poquito de pescado, pero no nos dura todo el tiempo. Entonces, cuando ya se nos acabó el poquito de pescado, entonces ya ¿qué tenemos que hacer? A llegar a cultivar. Esta cultura anfibia, que se rige por las temporadas de lluvia y de verano, ha sufrido también los efectos del cambio climático. La aparición de tierra donde antes había agua no solamente hizo difícil la labor del agropescador, sino que trajo una oleada de violencia en contra de las comunidades que históricamente habían habitado la zona. Que nosotros no teníamos derecho a esta tierra. Nosotros le decimos que esto era abonado, que sí nos íbamos a quedar acá. Y ellos comenzaron, pica de alambre, amenazas. Personas que compraban 10 hectáreas y de pronto aparecía con escritura una finca de 1.000 y tantas hectáreas, que antes era agua. Nosotros tuvimos que irnos para la villa, porque lo hallamos muy atrincherado de esa gente, ya con 2 muertos. No ha sido fácil esta lucha. No todo el que dice soy un campesino es un luchador. Yo nací aquí en esta tierra, ya voy casi ahorita para 40 años, esperando una noticia como esta,
Y esa noticia que esperaron durante décadas es que la Agencia Nacional de Tierras ha logrado recuperar 2.400 hectáreas que se habían apropiado particulares para devolverle el derecho al campesinado de sembrar y de pescar en el lugar que han habitado desde siempre. 52 funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra haciendo todo lo que había que hacer. Hicieron ese trabajo, llegaban rojitos que se querían estallar, vea, para que todo saliera bien. Deslinde, acá en la Ciénaga, en los playones comunales. Fueron 10 presidentes atrás, 50 años en esta lucha, sin ningún resultado. Y el doctor Gustavo Petro, en 2 años de mandato que lleva, vea lo que ha hecho con los campesinos. Y de pronto, no lo que Petro sea como persona, sino lo que representa Petro. Las ideas que nosotros hemos tenido siempre en el campo, no digamos que revolucionarias, sino ideas de vivir mejor. Nosotros somos felices, aunque no tengamos nada. Ver a nuestros hijos aquí, compartiendo. Mi compañero cuando se estaba muriendo me dio más de la mano. Compañero, yo voy a morir, pero te pido que por favor no abandones la lucha. Con un presupuesto de más de 58 billones de pesos, el gobierno del presidente Gustavo Petro es el que más recursos ha destinado para el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Esto ha permitido avanzar en la nueva política de paz total, que incluye la transformación social y económica de los territorios y sus comunidades. Mi deseo es que estemos donde estemos, sea en el campo, sea en la ciudad, podamos vivir en paz y amor con todos. Hay que apostarle a la paz porque el destino de este país no puede ser o seguir siendo el de la guerra. El acuerdo de paz es importante, el acuerdo de paz hay que continuar con él, hay que seguir implementándolo. El acuerdo de paz ha cambiado nuestra vida en nuestro territorio. Cuando la paz se mete en el corazón de la gente, es cuando la paz se vuelve indestructible e irreversible. Por eso, la territorialización de la paz es el elemento fundamental de la política de paz de este gobierno. En el 2024, el Gobierno del Cambio abrió la puerta del diálogo al Grupo Comuneros del Sur en Nariño, con quienes se acordó un cese al fuego y de hostilidades para la protección de las comunidades, el desescalamiento de las violencias, la destrucción de insumos de guerra y la definición de un distrito agrominero sostenible para la transición de economías. La autodenominada Segunda Marquetalia, que luego cambió a Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también se sumó a los diálogos de paz con un acuerdo de medidas tempranas de desescalamiento y acciones humanitarias urgentes. Los acercamientos con las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada resultaron en la autorización de la instalación de 2 espacios de conversación sociojurídicos que permitirán mitigar el impacto de la violencia armada en al menos 23 departamentos. Con el ELN se completaron 6 ciclos de diálogos en los que se firmaron 28 acuerdos. El diálogo con el Estado Mayor de 2 bloques y un frente de las FARC propició un descenso notable en violencias cometidas contra firmantes y líderes sociales, tales como asesinatos, retenciones y extorsiones. En materia de paz urbana en Medellín, se aprobó una agenda de 6 puntos que contemplan el tránsito de economías ilícitas a economías legales, la transición de las estructuras a la vida civil y la participación de las víctimas. En Buenaventura, las estructuras se comprometieron a reducir homicidios, hurtos, rechazar las extorsiones y eliminar las fronteras invisibles. Este espacio propició escenarios de reconciliación como el Festival Folclórico del Pacífico y la reactivación del mercado popular campesino. En Quibdó, las estructuras se comprometieron a frenar las extorsiones en contra de la comunidad. En cuanto a acciones para la transformación territorial, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, se realizaron más de 100 proyectos relacionados con obras de infraestructura, adecuaciones, dotaciones y fortalecimiento territorial. Este es el proceso que nos lleva a la paz total, la paz que queremos en Colombia. Estamos recibiendo una obra magna, la cual nos llevó mucho sacrificio, pero hoy la estamos recibiendo. Estoy feliz de que nuestro presidente, creo que es el único presidente en la historia
de Colombia, que ha puesto sus miradas en los territorios indígenas. Aspiro a que podamos demostrar en 2 o 3 territorios de Colombia que es posible su transformación de economías ilícitas a economías lícitas y de la violencia hacia la paz. Junto a todos los ministerios es que se está presentando este pacto social por el Cauca o Misión Cauca, como se ha denominado, en el cual se ha establecido unas inversiones específicas, sobre todo en sustitución de cultivos, sobre todo en puestos de salud, temas de educación, conectividad y la plaza de mercado que tanto piden las comunidades. En el 2025 creemos que la implementación tanto de los acuerdos que se realizaron en el 2016 como los acuerdos que se hagan con los nuevos grupos que se han acercado al gobierno planteando de que quieren participar en procesos de paz, la palabra clave en este 2025 es implementación. Y al hacer un balance de las cifras de seguridad de este año, cayeron el homicidio, las masacres y los delitos contra el patrimonio. El gobierno del cambio es el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia de Colombia. En 2024 logró una cifra récord de 843 toneladas incautadas, un aumento del 13% en comparación con 2023 y del 28% en comparación con 2022. Cae el homicidio, cae la masacre, cae el número de víctimas en masacres, cae el secuestro, caen la mayor parte de los delitos que ya no son contra la vida, sino contra el patrimonio. Razón del comienzo de una esperanza, pero no caer en falsos optimismos. De esta forma, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reducción de los delitos de alto impacto en el país y los resultados que la fuerza pública ha obtenido en la lucha contra el narcotráfico, entre otros delitos. El jefe de Estado manifestó que la persecución que se viene adelantando contra los capos de la mafia ha dado resultados, pero se necesita capturar a más capos. Al referirse a las cifras, el mandatario destacó la reducción del homicidio. Hoy podemos decir, no con orgullo, pero sí con algo de esperanza, que en el gobierno del cambio la cifra de homicidios ha descendido levemente. Este año 1.4%. Asimismo, el mandatario destacó que la cifra de homicidios en el 2023 fue de 13.555 casos, comparada con la de este año, donde se registraron 12.752 casos, hecho que representa 803 colombianos menos que no fallecieron violentamente en el país. Con respecto a las masacres, el presidente Gustavo Petro aseguró que también disminuyeron. Dijo que es un descenso muy bajo, donde se registró un 13%. En materia de recuperación de bienes destacó la cifra de 333.000 millones de pesos, sin embargo, consideró que es insuficiente y se debe llegar a 1 billón de pesos. De igual forma reconoció el aumento en las cifras de extorsión, único delito que presentó este comportamiento en el año 2024. En materia de lucha contra el narcotráfico, el presidente Petro insistió en que se debe lograr la caída del narcotráfico y la extorsión. De acuerdo con el jefe de Estado, aumentó la incautación de estupefacientes, pasando de 727 a 826 toneladas en el año 2024. La mayor cifra en el mundo de incautación de cocaína. La fuerza pública con la mayor experiencia mundial efectiva en la incautación de cocaína. El gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro superó los 10.000 beneficiarios de proceso de formalización minera en todo el país en lo que va de 2024. Para ampliar los detalles nos acompaña Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería. Presidente, bienvenido al estudio del informativo Así Avanza el Cambio. Es una cifra muy significativa este número de beneficiarios que estamos mencionando. ¿Eso significa, presidente, que el gobierno ha cumplido? El gobierno ha cumplido plenamente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la nueva visión que tenemos de la minería en Colombia. Avanzamos durante estos 2 últimos años en un proceso de formalización, volcando la Agencia Nacional de Minería al territorio.
y destrabando solicitudes de formalización que llevaban 10, 20 años dormidos en la Agencia Nacional de Minería. En este último año se beneficiaron 10.745 personas de forma directa e indirecta, de manera que podemos decir que frente a la meta, que eran 10.000, pues la sobrepasamos y con éxito podemos decir que miles de colombianos que estaban en la actividad ilegal de la minería hoy son mineros formales. Presidente Pardo, teniendo en cuenta esa cifra récord, haciendo también pedagogía, ahora ¿cuáles van a ser esos beneficios para estas personas formalizadas? Bueno, lo han dicho ellos mismos en muchas oportunidades. Un minero formalizado es un minero que puede trabajar tranquilamente, que no es objeto de persecución, que no es un actor delegitimado como es la minería en el país, que puede comercializar sus productos en mercados legales, en economías justas, ¿cierto? Que pueden ser objeto de crédito, que son objeto de bancarización, que en la medida en que avancen en la transición para reemplazar el mercurio por tecnologías limpias, van a ser actores reconocidos plenamente por la sociedad en igualdad de condiciones que los demás empresarios en las otras actividades económicas. De manera que sacarlos de ese escenario, de ese ambiente de informalidad a la legalidad, no solamente les da una vida digna, no solamente para ellos, sino para sus familias, como actores válidos y muy respetables de la economía nacional. Presidente, ¿cómo se traduce esa cifra en materia de desarrollo económico para el país? Bueno, la minería es un motor de desarrollo económico, pero no solamente desarrollo económico, que es como se acostumbraba tradicionalmente a valorarlo. La minería es también un motor de desarrollo social y un motor de desarrollo ambiental también. Esas tres cosas deben confluir en la actividad que desarrolla la minería en Colombia. Entonces, lo vemos desde el punto de vista económico muy importante, pero sobre todo en lo social. Creo que empezar a darle un vuelco a una de las características más importantes que tenía la minería en Colombia, que es su informalidad. Y empezar a llevarlos a la legalidad, le dan un vuelco importante, no solamente a la economía, sino a la sociedad, y a través de las obligaciones que ellos tienen que cumplir ahora como mineros formales, también vamos a tener unos logros muy importantes en lo ambiental. Presidente, usted menciona un tema importante y es la legalidad, y justamente quisiera preguntarle, ¿de esta manera estamos haciendo que los mineros de nuestro país no lleguen a las manos de los grupos criminales? Lamentablemente, durante las últimas décadas, el sector se fortaleció en ese tema de la minería ilegal y de la minería criminal. Hoy tenemos la participación de grupos armados ilegales en los eslabones de la cadena de extracción e incluso de la comercialización. De manera que la tarea es formalizar a los mineros, ¿cierto? Ir quitándole una base social a esa ilegalidad, a esa criminalidad, y llevarlos a lo que nosotros queremos, convertirlos en pequeños y medianos empresarios mineros que trabajan bajo un régimen legal que les impone unas obligaciones también, no solamente en lo técnico, en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Presidente Pardo, muchas gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio. Y este es el momento de continuar, Daniel, con las noticias del medio ambiente y los logros en nuestro país en este 2024. Colombia alcanzó una reducción histórica de la deforestación. Este año se registró la cifra más baja en los últimos 23 años desde que se empezó a medir este flagelo en el país. El gobierno del presidente Gustavo Petro superó la meta que se fijó en el Plan Nacional de Desarrollo con una reducción del 54% en este delito contra la naturaleza. La reducción fue del 36% en 2023 respecto al año anterior, pasando de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 en 2023. En el año 2021, la deforestación acumulada de ese año fueron 174.103 hectáreas. Y la meta del plan de desarrollo es reducir cada año por lo menos el 20%. En el año 2022 redujimos un 29.1% de esa cifra nacional y la cifra del 22 fue 123.517 hectáreas. Y en el año 2023, con respecto al 22,
reducimos 36% adicional, llegando por lo tanto a esta cifra de 79.256 hectáreas. Esto quiere decir que salvamos más de 44.000 hectáreas de bosque, lo que representa un área casi 3 veces la superficie de la ciudad de Bucaramanga. Este año la reducción es del 54%, con reducción de la del año 2021. Recuerden que nuestra meta es 20% todos los años, por lo tanto vamos por encima de la meta este año 2023. La disminución se dio especialmente en la Amazonía colombiana con el programa Conservar Paga, mediante el cual se vincularon más de 3.500 familias y se espera llegar a 16.000 hogares. Un legado de la COP16 es que se movilizó toda la sociedad colombiana, los de los bancos, y ahora el próximo año hay que hacer que esa financiación llegue. Es un reto que tenemos que dejar en este gobierno las bases, y es que pasemos de 0.8% del PIB en este año 2024 a 3% del PIB en bioeconomía. En 2 años del cambio, 2023 y 2024, el país ha acumulado 221.716 hectáreas en proceso de restauración, gracias al apoyo de las entidades del Sistema Nacional Ambiental, los cooperantes internacionales y los sectores privado y público. Y esa es la ilusión que les propongo, solo que no se puede esperar 40 años para realizarla, sino tiene que realizarse desde ya. Amigos campesinos, campesinas, creo que tenemos un buen camino por seguir. Con rotundo éxito y un impacto que ha traspasado las fronteras, el presidente Gustavo Petro, en poco más de 2 años de gobierno, ha establecido parámetros ante la comunidad internacional sobre el cuidado y la conservación de la naturaleza. El liderazgo del país ha permitido movilizar recursos por más de $100 millones mediante acuerdos de cooperación internacional para proteger la biodiversidad. Hosted this year in Cali, Colombia. COP16 summit in Cali. It has kicked off in Colombia with an opening ceremony. Which is in Cali, Colombia. A new analysis reveals that over is kicking off here in Cali, and the Colombian government as host. Cali, Colombia, desde el 21 de octubre al 1 de noviembre. The 16th Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity begins in Colombia next week. As the summit's logo, Colombia has chosen a rare native flower. Durante 12 días, Colombia hospedó la cumbre más importante sobre biodiversidad en el mundo. Se generaron, según los cálculos, 122.000 millones de pesos para el país. Se generaron 5.400 empleos. Con 170 participantes y por primera vez la presencia de varios jefes de Estado, el país batió todos los récords en la historia de este evento internacional. Se movilizaron más de $100 millones para Colombia en términos de donaciones. Gracias al liderazgo de Colombia, la COP16 logró consolidarse como el evento que elevó el perfil de la biodiversidad en el debate ambiental global. Colombia lanzó la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza. La decisión del Fondo Cali, que le da una nueva fuente de financiamiento a la biodiversidad, donde los privados empiezan a poner. Además, dejó un legado para el país y la comunidad internacional sobre el cuidado y la conservación de la naturaleza. Hicimos de la COP16 un foro de pueblos, como se vio, afros, indígenas, comunidades locales. Fue la única de las 3 conferencias que pasaron este año en donde hay una resolución clara de la unión entre biodiversidad y cambio climático. Luego de 8 años de negociaciones se aprobó el Acuerdo Global para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales. ¡Paz con la naturaleza! Una semana después, en el marco de la COP29 en Azerbaiyán, Colombia abordó el desafío de materializar un pacto económico mundial para financiar la adaptación y la resiliencia climática. Hemos trabajado durante estos 2 años para que la posición interna de Colombia y la posición externa de Colombia sean una posición coherente frente a la defensa de la vida. Pagar tiene que ver con que alguien causó el problema. Así es. Esto no es causado por el sol,
no es causado por el agua, no es causado por la tierra, no es causado por la geología ni por Marte. Esto es causado por la codicia. Por tanto, ellos deberían, los dueños del capital, los grandes ricos de la tierra, pagarle a los pobres las consecuencias. Con su mayor aliado, Brasil, Colombia intensificó la lucha por salvaguardar la selva amazónica y estableció un liderazgo mundial que ha sido elogiado por el ex vicepresidente y ambientalista de los Estados Unidos, Al Gore, y la revista Time, que escogió a la ministra Susana Muhammad como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la acción climática. Y llegó el momento de noticias en breve en el informativo del cambio. Con un histórico presupuesto de 1.4 billones, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes incrementó en 2024 su inversión en formación, infraestructura cultural, memoria, saberes y territorio biocultural. Este año tuvimos el gesto del gobierno de Colombia de darle a la cartera de cultura el presupuesto más alto de la historia del país. Hace un año se me dijo en algunas reuniones que era imposible hacer más de 2 edificios en el San Juan de Dios por año. Entregamos el primer edificio de mantenimiento y entregamos además la licitación para 8 edificios más. El Galeón San José está intacto. Hemos juntado las capacidades de la Armada Nacional con el Ministerio y con el ICANN para emprender una ambiciosa investigación que ya tiene resultados, que tiene miles de imágenes. Creo también que ha sido un logro la declaratoria del área arqueológica protegida del lugar donde se encuentra el Galeón. Se han clasificado y estudiado un total de 1.138 objetos. Hemos emprendido desde la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico algunas acciones territoriales para empezar a trabajar el tema de economía popular y solidaria. En ese sentido, hemos entendido que si no fortalecemos las redes de circulación, la gastronomía, el turismo cultural, los patrimonios, para crear verdaderas economías de escala, solidarias, que trabajen juntas, va a ser imposible. Hemos realizado procesos tan valiosos como el ingreso de la educación artística y cultural al sistema educativo, la ampliación de la mirada de las economías culturales y creativas y populares al sector. Se han puesto sobre la mesa debates incómodos, debates que tienen que ver con deudas históricas, como por ejemplo, si la mano a la resistencia al monumento debe ser declarado patrimonio de Colombia, porque hay historias que han sido invisibilizadas, pero ahora a través de las gestiones que se hacen desde este ministerio, las estamos sacando a la luz. Este año el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reafirmó su compromiso de construir una Colombia más innovadora, saludable y tecnológica en la que la ciencia y la tecnología estén al servicio de todos los ciudadanos. El 2024, declarado Año de la Ciencia en Colombia, nos deja importantes logros que convierten a mujeres, jóvenes y comunidades en protagonistas del progreso científico de nuestro país. Con el programa Orquídeas Mujeres en la Ciencia, 256 mujeres, doctoras y jóvenes investigadoras fortalecerán el sector de la ciencia de Colombia. 312 jóvenes entre 18 y 28 años de Buenaventura, Tumaco, Quibdó, San Andrés y Bogotá ya aportan la construcción de la paz a través de nuevos desarrollos tecnológicos que benefician a sus territorios. Y el programa Colombia Inteligente avanza a paso firme, con 6 proyectos de investigación alrededor de la inteligencia artificial y las tecnologías aeroespaciales. La inversión del Ministerio de Salud en los últimos 12 meses, tanto en infraestructura, equipos médicos, como en servicios de salud para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, fue de 1.763.788 millones de pesos. En el 2024, hemos conformado equipos básicos de salud en el 95% de los municipios del país, llevando atención primaria de calidad a personas, familias y comunidades. Con una inversión de 1,9 billones, hemos multiplicado por más de 4 veces lo invertido en el año anterior.
Para atender mejor a los colombianos, hemos adquirido 643 vehículos de transporte asistencial, incluyendo ambulancias terrestres, fluviales y unidades médicas móviles, cubriendo 30 departamentos y 461 municipios, y mejorando de esta forma el acceso a la salud en las zonas más alejadas. Con un enfoque de género y diferencial, cada rincón del país ha sido partícipe de una apuesta consistente, con atención psicosocial, salud integral y mirada multidisciplinar, avanzando en todos los frentes para garantizar una vida mejor. Para hacer de Colombia una potencia digital, el Ministerio TIC recorrió 92 municipios en todos los departamentos, fortaleciendo la presencia institucional en diversas regiones. Además, se consolidó como el ministerio que mayor presupuesto invirtió durante 2024, rondando los 4.7 billones de pesos. Este año desarrollamos el 5G en Colombia. Cumplimos en un 180% la meta de despliegue de esta tecnología. Además, llevamos conectividad a más de 3.050.000 personas en las zonas más apartadas del país, gracias a una fibra óptica de 14.000 kilómetros cuya construcción avanza, junto con la instalación de 2.375 antenas y más de 900 juntas de Internet. Estamos formando 1 millón de colombianos en habilidades digitales. Llevamos enseñanza de código para los niños de primaria, 240.000 becas en cursos cortos y doble titulación con el SENA, a través del programa SENA TIC. También desarrollamos campos de entrenamiento en IA, programación blockchain, arquitectura en la nube y ciberseguridad con el programa Talento Tech para todos los ciudadanos del país. En innovación posicionamos a Colombia como líder en inteligencia artificial en América Latina. Iniciamos la construcción de 60 centros potencia y lanzamos los centros país para el desarrollo y aprendizaje de IA en Usme y Zipaquirá. Como complemento, inauguramos la primera facultad de inteligencia artificial en Manizales, que ya está formando el futuro talento digital de Colombia. Seguimos con más información en Así Avanza el Cambio. Casas del Sol del Pueblo, conocidas antes como comunidades energéticas, son una realidad en el país. Ya cuenta con 500. Para el gobierno nacional, comunicarse con el pueblo es fundamental. Por eso, el presidente Gustavo Petro decidió que el proyecto Comunidades Energéticas de ahora en adelante se conocerá como Casas del Sol del Pueblo. De esta manera, el pilar de transición energética justa llega a las comunidades del país. Un ejemplo de esto, la entrega de 80 casas del Sol del Pueblo en La Guajira. Son 80 ahora, de 148 de estas mismas, que benefician casi 1.500 familias guayú, que ojalá se vuelvan, esto se va a irradiar como ejemplo, entonces cada vez más y más y más, porque entonces la comunidad guayú sabrá que sus ancestros tenían razón y que el sol es la fuente de la existencia y de la vida. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Estrategia Nacional de Casas del Sol, ha implementado más de 222 en un año y están en construcción 870 más en todo el país. Se espera que en los próximos 2 años la cifra supere las 1.000, beneficiando a comunidades vulnerables de 21 departamentos. Muy agradecido en primer lugar con Dios, luego con este proyecto de energía solar, que es una gran necesidad que puede satisfacer la necesidad de la comunidad. Agradecido también con el doctor Gustavo Petro, nuestro presidente, que ha pensado en nosotros, la comunidad guayú. Adicionalmente, más de 8.137 personas se han formado a través de la Escuela de Transición Energética Justa, donde han sido capacitadas en herramientas tecnológicas para gestionar y administrar soluciones energéticas en las regiones. En La Guajira, específicamente, se tienen 361 casas del sol focalizadas, 127 priorizadas y 173 en implementación. Este departamento representa el 19,8% del total en implementación y el 67,1% de las que ya están implementadas en todo el país. La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, enfocó sus esfuerzos en 3 ejes sociales: la niñez, las mujeres privadas de la libertad y los adultos mayores. Niñez.
Con la alianza del Grupo Ferrero, gracias a la agenda de trabajo que la primera dama sostuvo en la casa matriz en Italia, más de 12.500 niñas y niños en Sucre, Córdoba, La Guajira, Chocó, Valle del Cauca y Amazonas hicieron parte de Kinder Joy of Moving, un programa que fortalece su desarrollo físico y emocional mediante herramientas basadas en el juego y que en 2025 se ampliará a más departamentos de Colombia. Con la cooperación china se lograron alianzas estratégicas para fortalecer la educación nacional, con el anuncio para 2025 de 10 becas de estudio para jóvenes en el gigante asiático, así como la donación de ropa y accesorios para entregar a las comunidades más vulnerables del país. Con el apoyo del Hospital Militar, la Universidad Militar y diversas farmacéuticas, se llevó a cabo una jornada de salud en Quibdó, Chocó, que atendió a más de 1.500 personas en la comuna El Parque de la Gloria. Durante la jornada se ofrecieron más de 10 especialidades médicas, exámenes de diagnóstico y la entrega gratuita de medicamentos, mejorando el acceso a la salud de esta comunidad vulnerable. Con la ruta Amor por mi Tierra, la primera dama recorrió 8 departamentos de Colombia, llevando la magia de la Navidad a más de 13 municipios. En su recorrido compartió un mensaje de reconciliación y esperanza con más de 3.500 niños y sus familias de las comunidades más apartadas del país. Mujeres privadas de la libertad. En 2024, la primera dama de la nación recorrió varios centros penitenciarios del país y adelantó jornadas de escucha activa en Bogotá, Casillas, Montería y Sincelejo. Gracias a esa articulación, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el proceso de resocialización de mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario de mediana seguridad de Montería. Con Egipto, la primera dama de la nación está trabajando en una estrategia para implementar talleres de bordado en los centros penitenciarios del país. En 2025 iniciará un plan piloto que contenga toda la cadena de valor desde su creación hasta su comercialización. Adultos mayores. Fruto del trabajo articulado con el gobierno de China, se logró el mejoramiento de la infraestructura de los centros de adulto mayor en Mompox y Montería para 2025. Esta alianza incluye la dotación de equipos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en sectores vulnerables del país, y se adelanta trabajo para poder ampliar esta iniciativa a otros centros de adulto mayor en el territorio nacional. Escuchar a las comunidades y presentar las acciones para solucionar sus necesidades ha sido la gran apuesta del gobierno del cambio. Veamos lo que significó la presencia del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial en los barrios populares de las capitales del país y los gobiernos con el pueblo. Como sabemos, el municipio de Tumaco, Nariño, o más conocido como la Perla del Pacífico o San Andrés de Tumaco, ha sido un lugar muy olvidado. Inclusive muchas de las personas no tienen conocimiento de su existencia. Por esta razón me parece muy importante que el gobierno se haga la tarea de conocer este hermoso lugar, de conocer las diversas realidades que presenta el municipio y que lo haga desde su propio punto de vista. Este gobierno está del lado de lo multicolor, de lo diverso, de la pluralidad, de la democracia y no del pensamiento único y homogeneizador. En este 2024, el Gobierno del Cambio llegó a La Guajira, el Pacífico y el sur del Caribe con la iniciativa Gobierno con el Pueblo, un espacio diseñado para conversar de manera directa con la ciudadanía y recorrer los territorios excluidos con soluciones e inversión pública para el cierre de brechas. Primera vez que un burgomaestre hace esa programación de tener en cuenta este pueblo que siempre ha sido olvidado por los grandes gobiernos. Estos gobiernos buscan que la población pueda dialogar directamente con su gobierno en esta ciudad, en el barrio popular, que lo puedan tener y saber que les pertenece. Yo veo muy bien que el presidente y todo su gabinete vengan aquí al municipio de Tumaco toda vez que hay una inclusión social en la región. Y no solo en Tumaco, sino a nivel Nariño y en todas las regiones del Pacífico colombiano que han sido olvidadas
por mucho tiempo. De otro lado, las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Tuluá, Buga, Buenaventura y Cali fueron protagonistas con la iniciativa Gobierno con los Barrios Populares. Un buen gobierno se hace con el pueblo, se hace en las calles, se hace en los campos. La visita al presidente pues me pareció muy importante, interesante, ya que eso le da a uno como una fuerza y sabe uno de que el presidente quiere impulsar y desde él hay un compromiso con este municipio que ha sido tan azotado por el flagelo de las víctimas, todo esto, entonces de toda esa problemática. Yo los invito más bien a construir juntos, a pensar en el futuro. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. Y se cumple un año de Misión La Guajira. Durante este periodo de tiempo se ven y se sienten la transformación y la esperanza en el territorio. Misión La Guajira, programa de iniciativa del Gobierno del Cambio, comenzó su implementación en Caaí-Cashi el 13 de diciembre de 2023, marcando el punto de partida para una estrategia integral que busca cerrar brechas históricas en la región. En la actualidad, la comunidad de Caaí-Cashi, ubicada en Manaure, ya cuenta con agua potable, conectividad, energías limpias y la mejora de la infraestructura educativa. Excelente, feliz. Esto es una bendición maravillosa, obtener una realidad, un sueño hecho realidad. Gracias a Dios primeramente y a Misión Guajira por contribuir aquí con la educación y viendo la necesidad del niño guayú. En Cachuchujuna, esto también hace parte de una motivación más para los niños. Los niños y niñas de la comunidad cuentan con 2 aulas etnoeducativas y baños escolares, una obra que beneficia directamente a los niños de la comunidad promoviendo espacios adecuados y dignos para el aprendizaje. En este día, un diciembre, como una niña lo dijo, estamos trayendo un regalo de Navidad y son estas 2 aulas que junto con la Fundación Ancla, una fundación sueca, nos han ayudado a construirlo. Hoy estos niños ya no tendrán que ver clases debajo de un árbol. Hoy estos niños tienen 2 aulas con sus baños y allí podrán estudiar y podrán compartir momentos inolvidables para sus infancias. Y ahora que ya tenemos esto aquí que la Misión Guajira nos regaló y nosotros ya estamos bien, ahora vamos a vivir bien, ya tenemos agua bien saludable en lo que vamos a consumir. Y porque antes nosotros enfermábamos porque tomábamos agua sucia. Misión Guajira seguirá en el 2025 y hoy simplemente estamos rindiendo cuentas de lo que ha sido la misión en el 2024, de las 28 comunidades que hemos impactado, de más de 7.500 personas que han visto los resultados y esto nos impulsa no solo a continuar, sino a comprometernos aún más. Con la aprobación de la reforma del Sistema General de Participaciones, el Gobierno del Cambio cumple la promesa de darle mayor autonomía a las regiones. Como un paso histórico para la autonomía de las regiones, fue calificada por el Gobierno la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones por parte del Congreso de la República. La iniciativa establece que a partir del 2027 aumentará gradualmente el porcentaje de recursos que se transfieren a las regiones con un plazo máximo de 12 años. Es un triunfo de los territorios. Es un triunfo del consenso también, en un proceso que ha venido liderando el gobierno nacional y que ha venido liderando el presidente de la República, Gustavo Petro. Cabe mencionar que, actualmente, la Nación le transfiere a los entes territoriales cerca del 20% de sus ingresos corrientes. Con la promulgación y entrada en vigencia de esta reforma, los entes territoriales pasarán a recibir 39,5% de estos ingresos. Este proyecto es un punto clave del acuerdo nacional y ha sido producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, las alcaldías y las gobernaciones del país. El gobierno sigue consolidando un legado de transformación en transporte e infraestructura, demostrando que el desarrollo no se mide en kilómetros, sino en oportunidades creadas y vidas mejoradas.
Otro de los grandes logros del gobierno del cambio es el impulso hacia la eficiencia energética y la descarbonización del sector transporte. Con la expedición del decreto 1266 de 2024 se reglamentó el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, que permitirá renovar la flota vehicular del país y reducir en 2 millones de toneladas CO2 para el 2026. Reduce los tiempos de desplazamiento, es mucho más eficiente, no gasta gasolina, todos son beneficios en este vehículo, va seguro con su hijo. Este año se firmaron convenios en Soacha, Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo, donde se implementarán taxis eléctricos y tecnologías limpias en el transporte público. Además, se han destinado más de 168.000 millones de pesos al programa para modernizar vehículos de carga pesada, con recursos adicionales por 94.000 millones programados para esta vigencia. Y que sea una oportunidad para las pequeñas y grandes empresas en hacer esa transición energética de una forma menos riesgosa que otras propuestas. El gobierno ha cumplido con los acuerdos pactados con los transportadores tras el paro de septiembre. El CICETAC se actualiza. Nuevas tipologías vehiculares y más de 100.000 vehículos adicionales ahora forman parte del sistema. Estos avances no solo conectan al país, sino que también son un reflejo del compromiso del gobierno nacional con la vida, la igualdad y el cambio. Con estas inversiones y con el avance de estos proyectos, el gobierno del presidente Gustavo Petro deja claro su compromiso de conectar regiones, cerrar brechas y construir un país más justo para todos. El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha posicionado en el mundo como un defensor de la vida, del medio ambiente y de la paz. Su discurso de la política del amor ha traspasado fronteras. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos. Poner al servicio la inteligencia artificial. Si nos ayudamos, si somos solidarios, si somos una comunidad, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos. Hoy estoy orgulloso de presentarme ante ustedes como el presidente del corazón de la tierra. Así es como nuestros indígenas de la Sierra Nevada denominaron a mi hermoso país. Geográficamente hablando, tiene sentido que nosotros seamos el corazón del mundo. Quizá ya no hablamos para que nos escuchen y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen los pueblos del mundo. Lo que proponemos no es cooperación. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva. Pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos. Somos la región más violenta del mundo, más aún que las regiones donde se desarrolla la guerra directa. ¿Qué produjo esa violencia? Ese 1 millón de muertos en América, si queremos hablar de paz. La mal llamada guerra contra las drogas. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente. Demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer. Y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática. Y hasta aquí esta edición del informativo. Así avanza el cambio. Gracias por acompañarnos en este 2024. Prometernos encontrarnos en este 2025 con más información, con transparencia y veracidad. No olviden seguirnos a través de las redes sociales Infopresidencia y El Cambio TV. Feliz año para usted, Zahira, y para toda nuestra audiencia. Los dejamos con imágenes de los reporteros gráficos de la Presidencia de la República que captaron con sus lentes los hechos y lugares en los que durante todo este año la Presidencia y el Gobierno del Cambio ha hecho presencia. Ojo de Águila.
La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.